Muy bien, buenas noches compañeros. En esta oportunidad para la práctica número 5, línea de conducción, le estaré explicando la metodología para la determinación de línea pisométrica. Para ello, en laboratorio estuvimos viendo la creación de la línea pisométrica. En este caso, debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, que va a ser un sistema por gravedad y es conveniente, ¿verdad?, realizarlo de acuerdo a la topografía y en este caso también estaremos calculando los diámetros adecuados para las condiciones que estén dadas. Previamente nosotros debemos tener nuestra información, ¿verdad?, de nuestras estaciones y nuestros puntos observados en campo durante todo el recorrido de la línea de, en este caso, de conducción. Para este ejemplo, se nos indica que la estación estará, ¿verdad?, iniciando en la toma y luego se va hacia el tramo A, B, C y una caja rompepresión hacia el punto C, el punto D y el punto E, que finaliza en el área o el destino de donde se estará utilizando el recurso hídrico. Para ello nosotros debemos de tomar en cuenta también, ¿verdad?, que previamente debemos de tener el caudal este, en litros por segundo. Este caudal nosotros previamente lo determinamos en el diseño de la demanda de recurso hídrico, ¿verdad?, que era el caudal máximo que nosotros habíamos obtenido para nuestro periodo de diseño del cultivo seleccionado. Para el siguiente paso, cuando ya tenemos el caudal de las prácticas anteriores, lo que debemos realizar ahora es el cálculo del diámetro, que en este caso desde el tubo. Para ello nosotros estaremos utilizando un diámetro de 101.6 milímetros. Este valor está saliendo prácticamente de la siguiente ecuación. Recordemos que nosotros tendremos un caudal de la parcela o el caudal de donde se estará implementando el riego, que el caudal es igual al área por la velocidad. El área lo estaremos calculando como pi por el diámetro al cuadrado dividido 4 y sustituyendo esta información en el caudal de la parcela, nos queda como caudal de la parcela es igual a pi por el diámetro al cuadrado partido 4 por la velocidad. Despejando esta información, nos queda que el diámetro es igual a la raíz cuadrada de el caudal de la parcela por, en este caso, 4 dividido pi por la velocidad. Con esta información procedemos a calcular el diámetro y también a determinar la velocidad. Esta velocidad nosotros previamente la determinamos y la velocidad teórica, que en este caso nos queda de 1.25, ya que está entre un rango de 1 a 2.5 y nos queda 1.25 metros por segundo. Al sustituir la información podemos determinar el diámetro teórico, que queda como diámetro es igual a la raíz cuadrada de 9.82 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo por 4 dividido pi por 1.25 metros por segundo y nos da 0.1 metros. Estos 0.1 metros nosotros lo estaremos pasando a pulgadas, ya que los diámetros comerciales que nosotros obtenemos en las diferentes casas comerciales están dados en pulgadas. Al pasar este 0.1 metros nos queda 3.93 pulgadas. Estas 3.93 pulgadas lo podemos aproximar a 4 pulgadas y estas 4 pulgadas nosotros lo pasamos ahora a milímetros, sabiendo que una pulgada tiene 25.4 milímetros y de ahí el resultado que nos da del diámetro, que es de 0.1 101.6, que viene de la velocidad teórica que dio de 3.97 pulgadas de diámetro, que en este caso que es un tubo aproximadamente de 4 pulgadas. Cuando ya tenemos esta información,
determinamos la longitud por tramo, que en este caso es la longitud que hay de la toma al punto A, del punto A al punto B, que nos queda 51,43 metros, ¿verdad? Esto se determinó previamente en campo, se tuvieron que haber hecho las mediciones, entonces tomémoslo en cuenta, ya que dependiendo cómo hayan realizado la medición en campo, pues así los tramos van a estar variando. Aquí tenemos longitudes de 51,43 metros, 33,21, 58,35 y sus diferentes longitudes. Luego de ello sacamos la longitud acumulada, que es la longitud total de la línea de conducción, que en este caso queda de 311,88 metros. Prácticamente es la sumatoria acumulada de las longitudes por tramo. Con esta información, lo que sigue es poder determinar el cálculo de las pérdidas mayores, las pérdidas menores y las pérdidas totales que se dan a lo largo de la tubería. Para ello nosotros debemos de utilizar la ecuación de Hazen y Williams. Y la ecuación de Hazen y Williams yo les estaré compartiendo la diapositiva, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener la fórmula. La fórmula como tal está como 1,25 por 10 a la 10 por, en este caso, multiplicado por el caudal en litros por segundo, dividido el coeficiente de rugosidad, que en este caso es de 150 elevado a la 1,852 multiplicado por el diámetro que se determinó previo con la velocidad teórica, elevado a 4,87 y multiplicado por la longitud del tramo de la línea de conducción en ese punto. Y esto nos da acá, pues en el primero nos da un valor de 0 porque nosotros estamos tomando en cuenta desde el primer punto donde está la toma. Corremos la ecuación y nos estará dando la pérdida, en este caso por cada tramo, ¿verdad? En el tramo de la toma al punto A, del punto A al punto B, y estaremos obteniendo las pérdidas mayores. Para la determinación de las pérdidas menores, el HF, este lo determinamos como una proporción de las pérdidas mayores, que es 0,20, es decir, el 20% de la pérdida mayor. Nos quedará entonces la multiplicación entre 0,20 por 0,6955, que son las pérdidas mayores, y obtenemos así, al correr la ecuación, las pérdidas menores en cada tramo. Para ello, también debemos determinar las pérdidas totales en la línea de conducción, que estas viene siendo la sumatoria entre la pérdida mayor más la pérdida menor, nos da la pérdida total por tramo. Corremos la ecuación, ¿verdad? A lo largo de la columna y obtenemos lo que son las pérdidas totales. Lo voy a marcar acá para que veamos por dónde vamos ahora. Con estas pérdidas totales tenemos que tomar en cuenta que ahora estaremos calculando la línea pisométrica, y esta línea pisométrica pues hay varias metodologías para poder determinarla. Previo a ello debemos de tomar en cuenta que en campo, ¿verdad? Nosotros con la estación y el punto observado obtuvimos nuestras coordenadas X y las coordenadas en Z, es decir, nuestras cotas o diferencias de nivel. Esas cotas para este ejercicio nos indica que empieza desde 155 metros hasta 110 metros. Sustituimos, pues en este caso, en cada fila el valor de la cota, desde la toma hasta el punto A, desde el punto A hasta el punto B, del punto B al punto de la caja de presión. Y con esta información de las cotas procedemos a calcular lo que es la presión por tramo. La presión por tramo va a estar dado como una medida en metros columna de agua. Estos metros columna de agua nosotros lo estaremos determinando como la, la sumatoria de las diferencias
entre la cota y las pérdidas totales. Es decir, que lo que tenemos que hacer es tomar el valor de la cota menos el valor de la cota siguiente, más lo que es el valor de la presión en el punto anterior menos la pérdida total. Y eso nos da como resultado la presión en el punto, en el tramo en el que nosotros estamos trabajando. Corremos la ecuación y de esa manera obtenemos la presión en cada tramo. Para ello, nosotros ahora determinamos la línea piezométrica y esta línea piezométrica nosotros la determinamos a partir de, lo voy a marcar acá, lo determinamos a partir de la diferencia entre la cota y la presión, perdón, la sumatoria entre la cota y la presión, y eso nos da como resultado la línea piezométrica. En este caso, como en el punto donde está la toma no existe ninguna presión porque ahí inicia la toma, en este caso queda como cero, y al sumarle lo que es la cota más la presión nos da 1.154.16, que en este caso sería la línea pisométrica o el por donde pasa la línea pisométrica en el tramo de la toma al punto A. Corremos la ecuación a lo largo de la columna y obtenemos las diferentes presiones pisométricas con respecto a las cotas. Otra forma de determinar la línea pisométrica es que nosotros podamos desde el inicio tomar en cuenta la cota inicial donde está nuestra toma de agua menos la presión mayor, es decir, las pérdidas mayores, que en este caso fueron previamente determinadas. Esa diferencia nos da la primera presión en la línea piezométrica. Corremos la ecuación, ¿verdad? Es decir, tomando como referencia la cota en ese punto. Luego de ello, pues podemos calcular también la presión a través de otro método, que en este caso no es nada más que la diferencia entre el punto donde se encuentra la línea pisométrica menos la cota y nos da la presión en metros columna de agua. Podemos comparar los valores, son valores muy similares, 4.16 metros columna de agua y el otro de 4.30 metros columna de agua. En los dos nos debería dar los resultados muy similares. Vemos acá 39.99 y 39.93, que sería la presión en metros columna de agua a lo largo de la línea de conducción. Algo importante que debemos de tomar en cuenta es que en este caso, como se trata de una línea de conducción donde se encuentran diferentes obras complementarias, como por ejemplo la caja rompepresión, debemos de tomar en cuenta que en ese punto donde se establece el cambio de presión, ¿verdad? Como bien lo indica la caja, rompe la presión. Entonces, en este caso, en ese punto donde se da la colocación de la caja rompepresión, en ese punto se inicia nuevamente el cálculo de las presiones a través de la cota que está previamente establecida. Es decir, que debemos de tomar en cuenta que si nosotros necesitamos calcular la línea pisométrica, por ejemplo, entre el punto B y la caja de rompepresión, nosotros vamos a tomar en cuenta la cota que se encuentra en ese punto, porque eh, pues ahí estaría iniciando nuevamente en cero la presión y nuevamente inicia la conducción. Si vemos aquí en la tabla, vemos cómo cambia. La línea pisométrica empieza en 155 y llega hasta 152. Sin embargo, en la caja de presión vemos esta diferencia, ¿verdad? Que ahora vamos a tomar como referencia ya no desde la línea pisométrica, sino desde la cota en el punto donde se encuentra la caja de rompepresión. Ese punto en la cota es de 125 y ya no los 152
Entonces 125 menos la pérdida mayor de 0,78 nos da la cota, en este caso, de la pérdida mayor total, que sería 124,21. Volvemos e iniciamos nuevamente los cálculos de la línea piezométrica, ¿verdad? Que en este caso no es nada más que la diferencia entre la presión anterior menos la pérdida, en este caso, total o las pérdidas mayores, ¿verdad? Que nos da 123,48 y luego pues corremos la ecuación y nos da los valores y los resultados que nosotros ya estaremos interpolando para crear la línea pisométrica. Algo importante es también determinar la carga estática. En este caso, para determinar la carga estática, nosotros ahora lo que debemos de hacer es desde la primera cota, es decir, que tomamos el punto más alto menos la siguiente cota, nos va a dar la carga estática. Como tal, tenemos el primer valor de 5 metros. Desde la cota 55 hasta la cota 140 tenemos una carga estática de 15 metros. Al hacer esta operación dejando constante la cota máxima, que es de 155, obtenemos la carga estática en cada punto. Vemos que la carga estática en el punto más bajo de la línea de conducción es de 45 eh, metros columna de agua. Con estos valores ahora podemos nosotros determinar los calibres de la tubería en PSI. Para la determinación de los calibres, lo que debemos de hacer es multiplicar lo que es la carga estática multiplicado por 14,7 dividido 10,33, que son los factores de conversión ya previamente establecidos, ¿verdad? Y nos da en este caso los calibres, que en este caso sería 7,11 PSI, que en todo caso estaremos buscando el valor máximo, ¿verdad? Que en este caso es de 64,037. Y algo importante, en este caso se sobreestima, ¿verdad? El calibre, en este caso, a el superior, ¿verdad? Al que nosotros encontremos más cercanos para la determinación. También en esto podemos determinar, por ejemplo, la cantidad de tubos que necesitamos por tramo, y en este caso va a estar en función de la longitud del tramo. Por ejemplo, tenemos una longitud de 51,43 metros. Para poder determinar la cantidad de tubos que se utilizará en ese tramo, solamente dividimos el valor de la longitud dentro de la longitud de la tubería, que en este caso en promedio los tubos miden como 6 metros, y eso nos estaría dando la cantidad de tubos en cada tramo. Y al sumar la cantidad de tubos por tramo, nosotros estaremos obteniendo la cantidad de tubos de la línea de conducción, y debemos de tomar en cuenta los calibres que estaremos utilizando en cada tramo. Hasta acá dejaría entonces los cálculos para la determinación de la línea piezométrica. Tomemos en cuenta entonces que previo a esto ya tenemos que tener información de la topografía donde estaremos realizando nuestro trabajo especial, y también previamente a eso debemos de tener nuestros caudales ya determinados de acuerdo a la demanda hídrica del diseño que nosotros estamos estableciendo. Hasta acá, muchas gracias.